de la tarde, ¿no? Más al contrario, tienen que hacerlo lo más temprano posible, váyanse súper tempranito para estar atentos, ya tengan listos sus documentos de identidad, como también la boleta que les ha expresado el doctor. Entonces, la organización, coordinación interna, eso es determinante también, ¿no? Ahora ustedes tienen una alta prioridad, ¿no? Entonces su prioridad es esta, ¿no? Estar este jueves en los horarios que ya han sido establecidos, con los documentos que también se les ha pedido, y por último, para el día viernes, igual estar en el horario que seguramente ya se les va a notificar, y por otro lado, también vamos a seguir insistiendo como CUP, porque los docentes también son parte de este proceso, insistiendo que ustedes puedan acceder a las aulas virtuales, accedan. Qué gran iniciativa definitivamente, y además tener estas 3 autoevaluaciones con estas cantidades de preguntas que ustedes al mismo tiempo van a conocer, sí, los desaciertos, pero también los aciertos, ¿no? Entonces, los instamos a que ustedes sigan trabajando en esta semana bonita, ¿ya? Bueno, cualquier otra consulta referente a la parte un poquito más administrativa, después de la clase se los van a hacer por favor a Luis Marcos, que él gentilmente les va a responder, ¿no? Entonces ahora me van a permitir proyectar todo lo que tenga que ver, por favor, con las boletas y todo aquello, lo van a consultar al final de la clase. Ya, por favor, gracias. Esas son respuestas que solo el área administrativa se las puede dar. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación rápida de lo que hemos trabajado el día viernes, que ya hemos iniciado, no se olviden, con la unidad número 3, ya que la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 van a entrar en esta primera prueba, ¿ya? Entonces, eso por favor para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, hemos visto que cuando se habla de las bases fisiológicas y sociales de la conducta, entonces toma en cuenta los aspectos de la fisiología a través del sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema endocrino. Entonces ya habíamos hablado un poquito sobre esto para que ustedes nuevamente lo tomen en consideración. Se ha trabajado esta primera partecita, ¿no? Donde se ha enfatizado las conceptualizaciones tanto del sistema endocrino como también el sistema nervioso para que lo tomen en consideración. También se ha trabajado un ejemplo, me van a disculpar, lo tenía encendido, ya, ahora sí. Bueno, luego se ha trabajado también algunos aspectos conceptuales de manera muy categórica y específica, y hoy vamos a entrar con esta lámina para ya ir cerrando precisamente esta primera parte de los aspectos fisiológicos que son muy importantes tomar en cuenta, ¿no? Las bases fisiológicas. Hablamos justamente del sistema nervioso central. Entonces, algo que es básico, nuevamente ustedes que han visto estos aspectos en biología seguramente, ¿no? Pero también es básico para esta primera prueba que ustedes van a tener de manera general, ¿no? De manera general. Entonces, ¿qué conforma el sistema nervioso central? Que tal vez pueda ser una de las preguntas, el cerebro. Y dentro del cerebro, ¿qué nos especifica el texto de la licenciada Maggie Jauregui, que lo ha ido trabajando de manera muy específica? El C de la conciencia. Nos dice que el cerebro es la C de la conciencia, que donde implica la razón, el aprendizaje, involucra la memoria, las emociones. ¿Y qué contiene? Ahora vamos a desglosar así a grosso modo un poquito lo de la razón. El estado de la conciencia, lo que está vinculado precisamente a las acciones que yo voy a tener. El estado de conciencia me permite hacer todo tipo de movimiento. No es lo mismo estar en un estado inconsciente, por ejemplo, estar en una cama, ¿no? Y no pueda tener ningún tipo de movimiento. Entonces, esto es lo que me permite que no haya ningún daño cerebral. Entonces, si no hay algún daño cerebral, mi estado de conciencia va a estar activo. Entonces, voy a poder desarrollar cualquier movimiento corporal porque mi cerebro me está permitiendo desarrollarlo.
El aprendizaje, nuevamente, si no hay una afectación cerebral, yo voy a poder procesar la información, voy a poder exteriorizar mi conducta, voy a poder desarrollar aprendizaje, no nos olvidemos, acorde a mi etapa evolutiva, ¿no? A mi contexto social y cultural, y voy a poder exteriorizar estos aprendizajes a través de la conducta. Voy a tener la capacidad con la memoria, de almacenar toda la información que simboliza, por ejemplo, no nos olvidemos que nosotros estamos constantemente recibiendo estímulos externos, ¿no? Entonces, todo el tiempo, porque a nivel sensorial nosotros estamos percibiendo todo lo que está sucediendo. En ese sentido, nuestra memoria, si el cerebro no tiene ningún tipo de afectación, nuestra memoria va a tener la capacidad de almacenar adecuadamente esa información y lo va a hacer a través de una memoria selectiva, trabajando la memoria a corto plazo, ¿no? En determinado momento, y a largo plazo que va a profundizar, ¿no? La memoria a largo plazo, recordemos, nos permite esta capacidad de almacenar una información, profundizarla y exteriorizarla en un momento determinado, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Con el examen. Ustedes van a tener esa capacidad de poder exteriorizarla en el examen, ¿no? Entonces, la memoria a corto plazo, o a largo plazo, perdón. Y por último, y no menos importante, también gestión de nuestras emociones. Las emociones que nos permiten identificar en qué momento vamos a utilizar esa emoción, dependiendo del momento en el que nosotros nos encontramos y evidentemente ese contexto, ¿no? Entonces, y somos capaces de gestionarlas, porque esa es realmente ese es realmente el objetivo central de nuestras emociones, que tengamos esa capacidad de exteriorizar nuestra conducta a través de nuestras emociones y que esas emociones nos van a permitir expresar, ¿no? Nos van a permitir expresarlo hacia afuera. Contiene, ahora, hasta ahí un poquito el desglose de las funciones del cerebro. Pero también tenemos que tomar en cuenta que no está solo, ¿no? Y que necesita el apoyo de quién. Entonces, contiene el cerebelo, ¿no? Es una porción mucho más pequeña, el mesencéfalo, el prosencéfalo, que está ahí, involucra el tálamo, el hipotálamo y la corteza cerebral. Nuevamente, insisto, apreciados estudiantes, en este primer examen sí necesitamos profundizar, pero no necesitamos argumentar, ¿ya? Entonces, no es tan necesario en este momento, ¿no? Sin embargo, sí es importante que ustedes tomen en cuenta lo que contiene el sistema nervioso central, que forma parte para que ustedes, si existe la posibilidad de una pregunta, ustedes lo puedan responder. Luego, algo que es muy importante también considerar, que no solamente estamos hablando que dentro del sistema nervioso central se encuentra el cerebro, también la médula espinal. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nos conecta directamente al cerebro con el cuerpo, ¿no? Entonces, y permitiéndonos movimientos, reflejos y el transporte de mensajes. La médula espinal dentro del sistema nervioso central tiene realmente un objetivo central en el desarrollo, no solamente de nuestros movimientos corporales. Si no hay una afectación en nuestra médula espinal, por supuesto que nosotros vamos a poder llevar una vida lo más normalizada, y no nos olvidemos cuál es su función principal de la médula espinal: conectar el cerebro con el cuerpo a través de las conexiones nerviosas que van a permitir desenvolvernos y desarrollarnos. Entonces, de manera esquemática, yo entiendo que eso es lo que yo voy a poder responder en mi prueba. Lo otro es hablar del sistema nervioso periférico. Fíjense la sigla, ya todo detalle es importante, SNP en SNCC, porque es posible que tal vez les puedan preguntar qué significa, y entonces ustedes ahí van a poder explicar a detalle. El sistema nervioso periférico tiene que ver con dos funciones: lo somático y lo autónomo. El somático transmite, dice, información sensorial al sistema nervioso central. Miren ustedes cómo se interrelaciona, no solo se relaciona. Y lleva estímulos a los músculos esqueléticos. Por eso es que está la imagen de apoyo, que nos permite adentrarnos aún más en la relación que existe entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sí, efectivamente, el cerebro,
¿no es cierto? Nos permite desarrollarnos en todos nuestros movimientos, pero el sistema nervioso periférico va a permitir que podamos transmitir la información sensorial al sistema nervioso y llevar los estímulos a todos los músculos esqueléticos, ¿no? Entonces, o a los músculos que tiene nuestro cuerpo, tomando en cuenta la visión, el sonido y también la temperatura que tiene que ver con la parte táctil, ¿no? Entonces, todo ello nos permite exteriorizarlo. En el momento, por ejemplo, acuérdense que cuando teníamos el ejemplo de la persona que está cerca a algo caliente, entonces es justamente el sistema nervioso periférico que envía a nivel sensorial, envía todos estos estímulos entre el cuerpo y el cerebro. Entonces, es muy interesante cómo a nivel fisiológico, entonces, genera el cerebro, recibe la información y automáticamente el sistema nervioso periférico acompaña para dar una respuesta. Entonces, eso es lo importante que también se debe tomar en cuenta. Y de manera autónoma, porque regula los órganos internos, ¿no? Dentro de lo que supone la respiración, el flujo sanguíneo y, por supuesto, también las emociones, ¿no? Entonces, cómo a través del sistema nervioso periférico permite al sistema nervioso central la regulación, la autorregulación de estos movimientos. Se divide en simpático, que genera la alerta, ¿no? Entonces, donde inclusive la alerta que significa posible peligro, posible atención, y parasimpático, la calma, que nos transmite la seguridad, la confianza al momento de exteriorizar alguna situación que se genere en ese momento. Entonces, esta es tal vez la explicación de manera más condensada para que podamos nosotros responder asertivamente cuando demos el examen, que supone el sistema nervioso central y luego el sistema nervioso periférico. Para seguir entendiendo, también vamos a hablar ahora en esta última parte de lo que confiere a las bases fisiológicas, el sistema endocrino o endocrino, que supone justamente las glándulas y hormonas. ¿Qué significa esto? Que estas glándulas endocrinas secretan hormonas que van a afectar el funcionamiento y del desarrollo de nuestro cuerpo, influyendo justamente en el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo también sexual y el equilibrio emocional. Nuevamente, influyendo en el metabolismo, la forma en la cual nosotros nos estamos desarrollando metabólicamente. El crecimiento, si nuestro crecimiento va acorde a la etapa evolutiva inclusive que yo estoy teniendo. Si el desarrollo sexual se está desarrollando, nuevamente, aunque suena redundante, está acorde nuevamente. Siempre se debe considerar, aunque el sistema endocrino está vinculado en todas nuestras etapas de desarrollo, es muy importante que consideremos que se debe desarrollar en cada una de las etapas. Y por último, el equilibrio emocional. Cómo nos sentimos, cómo exteriorizamos nuestras emociones, cómo percibimos también y reaccionamos frente a algún estímulo que nos puede llevar a tener algún desequilibrio. Sin embargo, eso nos va a permitir que el sistema endocrino esté desarrollado. Ahora, ¿qué es parte de este sistema endocrino? La tiroides. Muchas veces hemos escuchado, yo estoy seguro que ustedes han hablado de la tiroides, ¿no? Entonces, sí, cómo está muchas veces la tiroides puede afectar al metabolismo y al crecimiento. Y esto también podría afectar inclusive a nuestro equilibrio emocional. Con seguridad han escuchado un poco sobre el tema de cuando hablamos de metabolismo, a veces decimos, hay personas que tienen un metabolismo diferente, es decir, al ingerir los alimentos, digieren de una manera diferente. O muchas veces lo vinculamos con, por ejemplo, vengo de una genética en la que tal vez somos un poquito más gruesitos, yo vengo de una genética donde todos somos más delgados, o algunas veces también seguramente hemos escuchado hablar de, ¿qué pasa? Que yo como y en realidad no engordo. Esto está vinculado también con el metabolismo, ¿no? Entonces, muchas tenemos metabolismos diferentes y esto tiene que ver con muchos aspectos y una de ellas tiene que ver con la tiroides que produce tiroxina y ese es esencial para el metabolismo.
Por eso es que se recomienda en muchas oportunidades que cuando el crecimiento, por ejemplo, o el metabolismo es diverso, es decir, yo como, ¿no? Estoy comiendo y de repente me estoy engordando. O en otra etapa de mi vida estoy comiendo demasiado y más bien no estoy engordando. Entonces, tiene que haber una autorregulación y una regulación justamente del metabolismo y muchas veces puede estar vinculado a la tiroides. Por eso es que se hacen estos exámenes para poder identificar adecuadamente. Lo propio con el páncreas, que segrega insulina y glucosa regulando el azúcar en la sangre. Entonces, cuán importante es que también nosotros tengamos y concibamos asertivamente que el páncreas sí segrega una cantidad de insulina y glucosa que nos va a regular el azúcar, pero en muchos casos, por ejemplo, como algunas enfermedades que se dan como la diabetes, entonces no está segregando la cantidad de azúcares que necesitaría la sangre. En muchos casos tiene poca azúcar y en muchos casos el excedente. Entonces ahí se debe regular para que no haya ningún inconveniente. La hipófisis es la glándula pituitaria que produce la mayoría de las hormonas y es clave para el crecimiento. No, es clave para el crecimiento. Nuevamente, hay una escala de desarrollo que inclusive los estudiantes, tanto de la carrera, sobre todo quienes van a trabajar un poquito más en esto, son los que están postulando a la carrera de actividad física. Entonces, hay parámetros de crecimiento que son necesarios que la persona siga su curso. Entonces, hay esos parámetros de ese crecimiento, está diciendo que hay un crecimiento que va acorde a su etapa evolutiva. Quiere decir que entonces esta glándula pituitaria produce estas hormonas y que está desarrollándose ese crecimiento de manera normalizada. Y por último, las suprarrenales que producen la adrenalina vital para afrontar el estrés. Hoy por hoy se está hablando bastante y me alegra saber definitivamente que estamos viviendo una época en la que le estamos dando mayor atención no solamente a nuestra salud física, ¿no? Sino también a nuestra salud mental. En ese sentido, el sistema endocrino que supone las glándulas y las hormonas, ¿no? Que secretan el desarrollo del crecimiento, también toma en cuenta cómo nosotros estamos enfrentando situaciones adversas que probablemente sean la primera vez y evidentemente las primeras emociones que se van a gestar es el miedo, y van vinculadas con la preocupación, ¿no? El estrés que te puede generar en ese momento. Sin embargo, la autorregulación, ¿no? Que precisamente se encargan las hormonas, las glándulas suprarrenales, van a permitir que se llama trabajar, ¿no? en el equilibrio para enfrentar el estrés. El equilibrio nos permite comprender significativamente que si bien voy a enfrentarme a esa situación, porque es inevitable, lo voy a hacer, en el caso específicamente de ahora en el que están ustedes viviendo, o sea, sí es inevitable, no hay otra opción. Por lo pronto, esa opción es la que me va a permitir el ingreso a la universidad. Sí, siento miedo, siento niveles de complejidad, pero también tengo la capacidad de autorregular esas emociones y evidentemente confrontarlas. Y la mejor forma de confrontar al miedo es disfrutando de este momento, ¿no? De estas adversidades que se dan. Entonces, en resumen, vamos a leer un poquito lo que yo he resumido y he trabajado en ello. Las bases fisiológicas de la conducta se relacionan con el funcionamiento del sistema tanto nervioso como también el endocrino, que trabajan juntos para coordinar las respuestas del cuerpo ante tanto los estímulos internos, que ya hemos hablado repetidas veces de qué se trata, son todos los factores internos que tienen que ver cómo nosotros recibimos la información a través de nuestros sentidos. Y el sistema endocrino, que está vinculado a toda la carga fisiológica que nosotros tenemos y cómo ella, ¿no es cierto?, nuestro sistema endocrino está desarrollándose. Que trabajan juntos para coordinar las respuestas del cuerpo ante estímulos, nuevamente, sí, externos y internos.
El sistema nervioso transmite información rápidamente mediante las neuronas, mientras que el sistema endocrino actúa a través de hormonas que regulan el proceso como el crecimiento, el metabolismo y las emociones. Entonces, con esto estaríamos cerrando esta primera base que nos habla de las bases fisiológicas. Ahora vamos a entrar y le vamos a dar la bienvenida a otra de las bases que regulan nuestra conducta y que nos apoyan significativamente. No se olviden que la conducta se exterioriza. Entonces, ¿cómo nosotros estamos exteriorizando nuestra conducta? Explican cómo el comportamiento humano se forma y modifica a través de la interacción del entorno. Nosotros estamos expuestos en todo momento. Y en todo, cuando digo en todo momento, es en nuestro hogar, estamos vinculados cuando vamos a una tienda, cuando vamos al supermercado, en fin, yo creo que eso se comprende de manera significativa. Y evidentemente hay espacios sociales que son aún más simbólicos por lo que representan. Entonces, dentro de esos factores sociales que representan el desarrollo humano de la persona, está vinculado a la familia. ¿Y la familia por qué se involucra? Porque es el primer espacio social que tiene la persona. Ese espacio social que le va a permitir justamente, ¿qué cosa? Conocer las primeras experiencias sociales. Es decir, las primeras experiencias sociales que va a tener la persona es dentro de su entorno familiar. Por eso es que concibe ella. Luego, el término escuela, que yo sé que para ustedes hoy por hoy ese término ya no se acuña bastante. Estamos hablando de, cuando habla de escuela, también tenemos que tomar en cuenta que hablamos de una unidad educativa, un jardín de niños, colegio, un término diversos, pero que engloban el mismo espacio específicamente académico. Entonces, eso es importante que también lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de nuestros contextos sociales y culturales, el segundo espacio social que tenemos, ¿no? Es la escuela, y que inclusive está vinculado ahora a periodicidades diversas. Si antes yo estaba en mi hogar, en mi seno familiar, las 24 horas, aquí voy a tener otros horarios, ¿no? Entonces, inicialmente 4 horas, posteriormente no solamente es el espacio social como tal, sino las relaciones que yo voy a tener. Es decir, mis primeras actividades sociales en mi seno familiar estaba a cumplir con las primeras normas básicas de convivencia, desde el saludo, desde qué debo hacer cuando voy a ir al baño, desde qué voy a hacer cuando yo pido que me den agua, etc. Entonces, desde, por favor, todo ello está vinculado a que eso también lo voy a hacer en la escuela, pero que va a tener unas matices diferentes y una connotación precisamente por las características que tiene. Por ejemplo, dentro de la escuela, evidentemente yo ya tengo ciertos conceptos que me van a permitir tener esas relaciones sociales, ¿no? Como por ejemplo, sé decir buenos días, si es mañana, si es la tarde y así sucesivamente. Sé decir por favor. Entonces, cuando pida algo, yo sé que voy a tener que utilizar esa palabra. Sé que cuando hay una persona adulta que está hablando, yo debo esperar su turno. Eso es un proceso, por supuesto. Pero también viene la carga social de ¿qué? Que en este nuevo escenario hay otras acciones, otras tareas sociales que me van a permitir tener una convivencia saludable. Por ejemplo, si antes mi tarea en mi casa era guardar los juguetes, entonces, hablando de una etapa infantil, por supuesto, entonces juego y en casa me enseñan, ¿no? Que yo debo guardar esos juguetes. E inclusive me muestran en qué lugar voy a guardar los juguetes. En ese sentido, yo voy, evidentemente, después de jugar, entonces yo los guardo los juguetes. Pero aquí, evidentemente, hay otras tareas también sociales que me van a permitir, no nos olvidemos, tener una convivencia saludable. Además de jugar con los juguetes y guardar los juguetes, resulta que ahora debo hacer mis tareas, que significa que me presentan un libro, un cuaderno, que para muchos de los infantes puede ser la primera vez, para otros no, tal vez ya en casa han tenido estas experiencias,
Entonces sé que debo hacerlo. Sé que debo utilizar lápices para eso. Sé que además debo no solamente trabajar en el aula, sé que voy a llevarme esa nueva actividad, nueva tarea a mi casa y que voy a asignar un horario para eso. Entonces, eso es algo que también es muy importante que lo tomemos en cuenta cuando hablamos de las bases sociales de la conducta, que dentro de estos espacios sociales donde yo voy a comenzar a tener y tengo en toda mi etapa de vida, ahora les estoy mostrando un ejemplo de transición de la familia de un infante hasta llegar a la vida, perdón, hasta llegar a una escuela como segundo escenario social, ¿no? Entonces, y así paulatinamente sé que inclusive llego a la vida de adolescente, que inclusive tengo más horarios, sí o no, yo sé que muchos de ustedes ahorita deben de estar ciertos, ¿no? Entonces, más horarios me ayudan con los emoticones. Tienen, después el ejemplo, que tienen en la vida académica más horarios, donde definitivamente tengo que hacer más actividades académicas que tal vez el tiempo que yo tenía para jugar. Y es así, ¿no? Y en la vida universitaria pasa lo propio. ¿Por qué? Porque esa norma de conducta, de relación está vinculada al trabajo que tú que vas a hacer individualmente, grupalmente y que lo vas a exteriorizar. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Otro aspecto que también nos dice las bases sociales, ¿no?, que debemos considerar es los medios de comunicación. ¿Cuáles son esos medios de comunicación? Nosotros, por naturaleza, los seres humanos, según Lev Vygotsky, somos seres sociales. Definitivamente somos seres sociales por naturaleza. Eso no quiere decir, por favor, que a todos nos guste rodearnos todo el tiempo de personas, ¿no? Eso no quiere decir, ¿no? Dentro de la individualidad del sujeto, entendemos que habemos personas que nos gusta disfrutar de todo el tiempo estar en interacción social, pero también hay otras personas, o habemos otras personas que nos gusta tener otra forma de relacionamiento social, y eso no está mal. Sin embargo, algo que sí hemos ido aprendiendo dentro de esta base social es que los medios que nosotros utilizamos para comunicarnos son esenciales precisamente para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comunicarnos a través del tiempo? ¿Cómo nosotros vamos a poder interactuar? Entonces, y eso es muy importante a la hora de trabajar los medios de comunicación. Y lo otro, y no menos importante, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Que ya lo hemos repetido varias veces, pero nunca, nunca deja de ser importante el lenguaje desde lo que significa, su esencia. La esencia del lenguaje va a ser siempre transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Exteriorizarlos a través de un proceso fisiológico que es natural también, que significa ¿qué cosa? La decodificación y codificación de símbolos y signos. Cuando le asignamos, ¿no?, una utilidad, cuando le asignamos una simbología, entonces nosotros exteriorizamos esa simbología y evidentemente nos comunicamos y exteriorizamos de manera efectiva. Cuando hablamos del lenguaje verbal, que es la capacidad que tenemos verbalmente de poder hablar, evidentemente, sin una afectación. Ahí, por ejemplo, vamos a hacer un alto. Estamos hablando que no haya una afectación a nivel neurológica, fisiológica, que impida el buen desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de nuestras cuerdas vocales y que nos permita hablar. No nos olvidemos que también hay una población de personas que se llama o se identifica como personas con discapacidad auditiva, que evidentemente muchas de ellas no tienen la posibilidad de hablar, ¿no?, de utilizar el lenguaje verbal, pero sí, aquí viene el lenguaje no verbal, que también las personas hablantes o las personas oyentes lo hacemos, pero también que las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva, utilizan el lenguaje de señas para poder comunicarse. Y eso también es lenguaje, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. No nos olvidemos que estamos hablando que también, si se da esta base social, está vinculada también con las bases fisiológicas, ¿de acuerdo? Y lo último y no menos importante, vamos hablando la motivación.
que es esta capacidad tan bonita que tenemos las personas de poder desenvolvernos y es este bonito Pepe Grillo que nos dice se puede, ¿no? Entonces Abraham Maslow la vincula con la capacidad que tenemos los seres humanos de sobrellevar alguna situación y de salir adelante, ¿no? Entonces esta fuerza interna, ¿no? Esta fuerza interna que nos permite seguir. Y luego, ahora, cuando hablamos de motivación, ya estoy haciendo un paneo general, ¿no? Entonces hay la motivación interna, que comúnmente se la conoce, y también la motivación externa. Cuando hablamos interna, hablamos de un término que acompaña mucho la automotivación, ¿no? Entonces, la automotivación es la fuerza interna que nosotros tenemos y que a mí, como Natalia Rivero, me encantaría hacer tal cosa, ¿no? Y la motivación externa, que está vinculada precisamente al refuerzo positivo que vamos a recibir, evidentemente, de otras personas, que puede ser mi mamá, que puede ser mi papá, que puede ser mi hermano, que puede ser mi pareja, en fin, ¿no? O, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que parte de una motivación externa, para que este día del examen, el 30, les vaya muy bien. Ahora, el trabajito también va a estar en la motivación interna, que ustedes se den esa fuercita interna para poder sobrellevar lo que van a vivir. Luego, las relaciones interpersonales. ¿Qué significa interpersonales? Estamos hablando de las relaciones con las otras personas. Es facilito identificarlo, pero claro, al inicio un poquito cuesta. Van a notarlo. Hay la intrapersonal, siempre intra, lo que sea intra y auto es mío, ¿de acuerdo? Inter es externo. Entonces estamos hablando que dentro de las bases sociales de la conducta es importante e indispensable trabajar en estas relaciones interpersonales. Evidentemente, nosotros estamos inmersos dentro de diferentes contextos sociales. Por ejemplo, algo que sucedió ayer, ¿no? En el partido de fútbol. Quienes fueron al partido, buenísimo. Quienes no pudimos ir, igual. Lo vimos después o fuimos conociendo la realidad. Es probable que no a todos nos guste el fútbol. Y está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si como una relación que yo puedo tener con mis hijos, en este caso, ¿no? Entonces, quieren ir al partido de fútbol. Yo, dentro de esa relación interpersonal, puedo apoyar y aceptar mi condición de que tal vez no me gusta a mí el fútbol, pero los puedo acompañar desde el respeto y desde la empatía a esa relación interpersonal que me permite mejorar y tener precisamente esa relación interpersonal. No siempre vamos a estar de acuerdo. Y eso está bien. Sin embargo, yo aprendo a discernir lo que es positivo para mí, lo que es positivo para los demás, y en ese acuerdo empático puedo desarrollar mi confianza y mi contexto, desarrollar mi confianza y puedo exteriorizar mi conducta en una aceptación saludable, como es lo que se hizo ayer. Y el proceso de socialización, influyen de manera decisiva en el desarrollo de la personalidad. Ya nos estamos adentrando a uno de los conceptos más bonitos a juicio personal cuando se habla de la personalidad. Y eso es muy interesante. La personalidad se construye a partir de las bases fisiológicas y también de las bases sociales. Remarcando siempre la individualidad. No existen dos personalidades. Existe mi personalidad que puede estar muy bien relacionada con mi amigo, con mi pareja, con mi mamá, en fin, con cualquier persona, pero mi personalidad es única. Y eso es algo que se va en el camino trabajando. La personalidad es también vinculada a la identidad. Es mi yo, esa identidad que me permite desarrollarla en cualquier contexto. No solamente con esta frase célebre, que tal vez muchas veces lo hemos escuchado, es que así soy yo, ¿no es cierto? Muchas veces tal vez ay, así soy yo. Eso es un rasgo de tu personalidad. La forma que tú vas a exteriorizar tu conducta a través de tus relaciones sociales, a través de tu
relación contigo mismo, a través de tu relación con la misma vida. Y eso apoya bastante la personalidad. Seguimos avanzando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? No sé si tenemos quisieran hacer algún comentario, quisieran exteriorizar algo, tal vez de miras a la prueba del día viernes, nada. Ok, bueno, seguimos avanzando. Gracias, apreciados estudiantes, también por el apoyo. Eso es también significativo. Seguimos avanzando. El texto también aborda temas como la motivación humana, que hace un momentito ya lo reforcé, pero aquí lo quise colocar aún mucho más específico. ¿Por qué? Porque el texto nos habla de un autor en particular cuando habla precisamente de la motivación. Y habla de la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, que lo vamos a profundizar el día de mañana, pero sí les pido que lo repasen. Probablemente ustedes se van a encontrar con una pirámide, porque la jerarquía de las necesidades humanas que Abraham Maslow la vincula o la relaciona directamente con una pirámide, que va desde abajo hacia arriba, obviamente, ¿no? Sin embargo, es un proceso. Para este autor nos dice, y lo profundizamos mañana, pero ya quiero que comencemos a trabajar en ello, miren ustedes, la pirámide o el triángulo, no, está desde abajo. Y este autor nos dice que va de manera procesual, pero hace hincapié en lo siguiente: si una necesidad no ha sido cubierta desde abajo, difícilmente va a poder seguir. Es como subir un escalón. Si yo no he logrado trabajar en esa primera necesidad, no voy a poder seguir. Pero si esa primera necesidad yo ya la he cubierto, puedo seguir a la siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al final o lo que conocemos como cúspide. Entonces, eso también es muy reconfortante e interesante llegar. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, les voy a hablar de la que está abajo y la que está arriba, bien arriba. La primera nos dice este autor que están las bases biológicas o fisiológicas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué niveles de satisfacción podemos tener? Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo, es que no tengamos ninguna enfermedad que no nos permita seguir desarrollándonos. Entonces, cuán importante es poder cubrir esta primera necesidad de carga biológica o fisiológica para llegar ¿a dónde? A la autorrealización. Entonces, eso es lo que nos muestra un poquito este autor, destacando, como les dije, la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas. Y también vamos a trabajar los tipos de personalidad, el liderazgo y el desarrollo de la personalidad a lo largo de las distintas etapas de la vida, desde la gestación hasta la vejez. Es importante que con esta lámina podamos recordar algunas cosas. Vamos a empezar de abajo. Lo primero, que la psicología, si bien es una ciencia que nos permite descubrir la conducta humana, es también muy importante que tomemos en cuenta que la psicología respeta cada una de las etapas de desarrollo. Por lo cual, si englobamos a la psicología de manera específica, tomamos en consideración que toma desde la gestación, es decir, desde que está en la pancita, porque ya es un ser vivo, y sus bases fisiológicas, biológicas y sociales ya se están desarrollando. Se están desarrollando. Pero también es importante, así como le damos ese lugar y ese realce al gestante, al bebé, al niño, al adolescente, también lo hagamos a las personas que están en etapa de vejez o lo que comúnmente también conocemos como adulto mayor. Eso es primero. Luego, ¿qué se da? El desarrollo de la personalidad. Nuevamente, cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando de la identidad de la persona. La identidad que es única. Que no se trata de expresar es mejor, es única. Sin embargo, es mi
forma de ver la vida, es mi forma de ser, es mi forma de interactuar con los demás, es mi forma de destacarme en la vida, etcétera. Entonces, tiene que ver con la identidad que yo estoy marcando. Evidentemente, el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo está vinculada con, dentro de la forma de ser que yo he decidido ser, tengo esa capacidad tan bonita de poder, ¿qué cosa? No solo interactuar con los demás, sino de acompañarlos. Hoy por hoy existen, si bien existen una diversidad de tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo que acompaña es ese liderazgo que te permite superarte. No solamente el líder vela por sí mismo, vela sobre todo por los demás, porque permite, o en realidad no permite que el egoísmo y el egocentrismo se superen. Al contrario, el liderazgo permite que todas las personas que son parte de su entorno brillen con esa luz propia que nos caracteriza a todas las personas. El liderazgo no siempre está vinculado a un cargo, es decir, el gerente debería ser líder. Sí, es cierto, pero yo también puedo ser líder como amiga, yo también puedo ser líder como hijo, puedo acompañar mejor, puedo expresarlo mejor y eso también es muy importante que lo tomemos en consideración. Y vamos a ver también los tipos de personalidad que también es importante que los tomemos en consideración. Entonces, todo esto vamos a profundizar el día de mañana. Ahora, esta lámina. Antes de entrar a esta lámina, quisiera comentarle, no sé si ustedes han, con los emoticones, por favor, quisiera que me comenten un poquito si ustedes han visto este dibujo animado, o creo que ahora ya hay en película, El libro de la selva. ¿Sí? Ya. Muy bien. Hoy me voy a animar a hacer algo que me gustaría que también me puedan acompañar. ¿Ya? Y quienes no hayan visto, ok, no pasa nada. Matthew, ¿me permites terminar esta lámina y luego te respondo? ¿Sí? Por favor. Ya, entonces para ir avanzando. Pero quienes no han visto el libro de la selva, no pasa nada. Sin embargo, esta película animada, que en realidad se convirtió en un hito de la infancia y hasta el día de hoy, nos muestra una realidad. En realidad nos muestra una historia que les cuento que sí es de la vida real y ustedes seguramente lo han leído, que se llama El niño salvaje de Oberon, ¿no? O El niño, ¿no? Entonces quiero contarles un poquito de esto, que lo tengo aquí. Bueno, primero me van a permitir y se van a reír un ratito conmigo, no de mí, pero bueno, no pasa nada. Hay una de las canciones bien emblemáticas en esta película o en este dibujo animado, que dice así: busca lo más vital, no más lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, soy un oso dichoso, un oso feliz. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100. Busca lo más vital, no más, lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Bueno, gracias. Y ahora les voy a contar un poquito sobre la historia. Para quienes ya han tenido la oportunidad de ver esta película y quienes no, les voy a comentar. En lo profundo, historia, el niño que aprendió a ser humano, o también lo conocían como el niño salvaje de Oberon. En lo profundo de la selva vivía Aru, un niño que había llegado siendo muy pequeño. Nadie sabía cómo ocurrió, pero los animales se convirtieron en su compañía diaria. Aprendió a reconocer sonidos, a correr descalzo sin miedo y a buscar alimento, guiándose por el instinto. No hablaba, no conocía su nombre ni entendía gestos humanos.
Su mundo era el presente y la supervivencia. Aarón se comunicaba a través de miradas, movimientos y sonidos guturales. Cuando sentía peligro, reaccionaba con rapidez. Cuando tenía hambre, buscaba frutos o agua. No sabía lo que era el afecto humano, pero sentía seguridad en la rutina de la selva. Un día, un grupo de personas lo encontró. Al principio, Aarón se asustó. Los sonidos de la voz humana le resultaban extraños y las miradas directas lo inquietaban. Intentó huir, pero poco a poco fue comprendiendo que no corría peligro. Ya en la aldea, Aarón fue cuidado por una mujer que le ofrecía alimento, abrigo y tiempo. Al inicio rechazaba el contacto, no comprendía órdenes y no respondía a palabras. Sin embargo, con paciencia y repetición, empezó a imitar gestos simples, a reconocer su nombre y a expresar emociones básicas como el miedo, la alegría o el enojo. Aarón nunca logró hablar con fluidez, pero aprendió a convivir, a mirar los otros y a aceptar el cuidado. Descubrió que ser humano no era solo vivir, sino aprender con otros. Quisiera saber si alguien quisiera hacer algún comentario al respecto. ¿Qué les pareció? Si lo habían conocido. Atento, por favor, por lo menos unos 2 comentarios. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bueno, están haciendo uso de la palabra con los emoticones. ¿No? Pero bueno, nadie. Ok. En el texto, yo esto lo he extraído, pero en el texto ustedes se van a encontrar con algo. Y por favor, no quiero cambiar radicalmente la historia, pero me van a permitir nuevamente leer lo que dice el texto. Dice, una historia. Un muchacho de 14 años fue encontrado por un científico francés, viviendo en el bosque. Realizaba conductas que le permitieron sobrevivir, muy similar a lo que contaba. Andaba con los pies y las manos en el suelo. Agarraba la comida con las manos o la boca directamente. Emitía sonidos para manifestarse y otros actos que también realizaban los animales y de los cuales había aprendido. El científico francés intentó la recuperación de este muchacho o joven o niño. Sin embargo, su sistema nervioso, aquí está la aclaración, su sistema nervioso había quedado seriamente dañado de tal forma que, aunque se le enseñó con dificultad a andar, a comer y otras varias conductas de la forma humana de actuar, perdón, me perdí un ratito, no logró manifestarse totalmente como un ser humano y hubo muchas conductas para que se encontraba totalmente incapacitado, entre ellas el uso del lenguaje humano. Entonces, a través de este ejercicio, más allá de lo jocoso de la canción, más allá de esta historia, que evidentemente uno puede presumir y decir, se lo encuentra el niño, pero él nunca ha dejado de ser persona, es cierto, nunca dejó de ser niño, persona, pero las bases de la conducta humana, recordemos, son las bases fisiológicas y las bases sociales. No van separadas, van juntas. Por eso es que la conducta se exterioriza. En este sentido, sí, sus relaciones sociales que él tuvo inicialmente fue este contexto, el trabajar de los animales. Y no nos olvidemos que nosotros como seres humanos, la repetición es muy común, sobre todo en los primeros años de vida. Si yo como, acuérdense del otro día que les hacía la referencia, no como con la cucharita, entonces el niño va a mirar también cómo estoy sujetando la cuchara, qué tipo de movimiento, inclusive hasta los tiempos, no es directo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para poder comer? ¿No? Etcétera. Y luego la deglución, ¿cuántas veces voy a masticar?
etcétera. Sin embargo, estas experiencias iniciales fisiológicas, porque no nos olvidemos, los movimientos fonoarticulatorios se desarrollan a lo largo del tiempo. Al inicio yo puedo puedo tener ciertos movimientos que no me permitan desarrollar adecuadamente, pero posteriormente la repetición de estos movimientos fonoarticulatorios me van a permitir nuevamente exteriorizar esa conducta deseada. Esto no pasó con él. Más allá, por favor, de entender qué sucedió con el niño y demás, eso es tarea para su casa. Entonces, en este sentido, este ejemplo nos demuestra una vez más que si hay una afectación de una de estas bases, como en este caso fue la fisiológica, penosamente, aunque sí, él comienza a tener este primer contexto social con personas como él, ¿no? Entonces, y comienza a tener en realidad, a repetir ciertas conductas, ¿no? Como por ejemplo la vestimenta, como por ejemplo, creo que una de las primeras conductas que él comienza a trabajar tiene que ver con sus movimientos, la forma de la caminar, cómo camina. Entonces, él no caminaba de la misma forma que caminamos nosotros las personas, ¿no? Entonces, él caminaba como lo hacían los monitos, como hacen los monos, como hacen los simios, utilizando las manos y los pies y moviéndose de esta forma. Entonces, ese fue uno de los primeros aprendizajes, pero le dificulta poder exteriorizar un lenguaje adecuado, pese a que él tenía ya entre 14 y 15 años, que eso es lo que nos cuenta la historia. Entre los 14 y 15 años, evidentemente, en un contexto en el que estaba la persona, comúnmente desarrolla todos los conocimientos y adquiere todos los aprendizajes requeridos en su etapa evolutiva, estamos hablando que a los 14, 15 años tiene una fluidez lenguaje, que tiene una relación social, pero ese fue un contexto diferente. Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Para que lo podamos trabajar. La conducta humana se manifiesta en la interacción en el entorno. La historia del niño salvaje ilustra cómo la falta de socialización temprana afecta el desarrollo humano, especialmente el lenguaje. ¿Qué es lo innato entonces? Lo innato, lo que es normal, lo que debería hacerse, aquello que se desarrolla por sí mismo, sin ayuda externa. Y lo adquirido precisa de elementos externos que estimulen el aprendizaje. Y esto fue lo que sucedió con él, ¿no? Lo innato fue lo que él aprendió en su contexto. Pero no fue lo mismo que un niño pequeño en un contexto diferente, ¿no? Y lo mismo lo adquirido. Él adquirió todos los aprendizajes que exteriorizaba, que no fue el mismo aprendizaje que tuvo otro niño con respuestas de su etapa evolutiva. La mayoría de las conductas humanas necesitan la intervención del medio para manifestarse plenamente, ¿no? Entonces, ¿cuán importante? En otro ejemplo un poquito menos específico a lo que ustedes acaban de ver. Lo propio, un niño que tiene aproximadamente 1 año de edad, entendemos que esa etapa evolutiva y el niño está comenzando a desenvolverse a nivel motor, es decir, que ya está comenzando a tener más movimientos corporales, es decir, no solamente con las manitos, también con sus pies. La fuerza de sus piernitas cada vez son más firmes, ¿no? Y sobre todo, ya no está en una etapa, por ejemplo, en la que tienen, por ejemplo, los niños chiquitos, ¿no? Aproximadamente entre los 5 o 6 meses, donde la cabecita es más pesada y por ende, por ejemplo, seguro que lo han visto y es hasta jocoso, pero hay que tener mucho cuidado porque la cabecita es más pesada que todo su cuerpito. Entonces, cuando vos sientas a un niño entre los 5 o 6 meses, ¿qué pasa? El niño ¡pum!, se cae. ¿Por qué? Porque todavía está en la etapa de la sedestación y su columna vertebral inclusive no ha desarrollado completamente la postura y no ha desarrollado todavía la firmeza para controlar los diferentes movimientos. En cambio, al año de edad, eso ya ha tenido que ser superado y, por ejemplo, él por eso comienza a desarrollar las primeras caminatas. Muchos de los niños gatean, que no es una regla,
y muchos de los niños ya directamente se lanzan a caminar, obviamente en los primeros pasitos. E inclusive la forma de caminata es diferente, ¿no? Van todavía en zigzag por no tener todavía ese control corporal. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos a dos niños exactamente de la misma edad, sin ningún problema fisiológico, por ejemplo, pero ¿qué niño va a aprender más rápido? ¿Aquel que está todo el tiempo en la cuna o aquel que, por ejemplo, desarrolla externamente y le comienzan a enseñar la forma correcta de caminar, qué debe hacer y demás? Los dos niños, si no tienen algún problema aparente fisiológico, por supuesto que van a caminar. Es lo innato, van a caminar. Pero cuando hablamos adquirido, estamos hablando cómo se estimula y la estimulación es diferente, ¿no? Entonces es diferente y tenemos estimulaciones diferentes. En este caso, en este ejemplo que doy, por supuesto, el niño que está siendo estimulado, que le están enseñando, que le están mostrando la forma correcta, va a aprender tal vez en menos tiempo que el niño que está sentadito todo el tiempo en la cuna. Y eso también es muy importante que nosotros podamos entenderlo a cabalidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo es innato? ¿Cuándo es aprendido? Y que, cierro con esto, la mayoría de las conductas humanas necesitan la intervención del medio, para manifestarse plenamente. La última lámina del día, vamos a hablar del proceso de socialización y sus agentes. Iniciamos con el primero, y no menos importante, la familia. Pero entramos con esta postura. La socialización es la adaptación progresiva al medio social. Tenemos la familia, la escuela, medios de comunicación que son agentes clave. Quisiera que ustedes vean un poquito las imágenes que yo he colocado. La que corresponde al medio, he sido respetuosa de la imagen que está en el texto. Nuevamente, guíense por eso también. Eso les va a permitir recordar qué dibujos tenían. Entonces, y asócienlo con una palabra. Por ejemplo, si una de las preguntas fuera el del proceso, ¿cuáles son los agentes del proceso de socialización? Ustedes pueden recordar la imagen y automáticamente poder escribir lo que recuerdan. Y las otras dos imágenes de apoyo, que solo están de apoyo, por favor, representan sí a la familia. No vamos a entrar, ¿y por qué? ¿Y por qué puse esto? Por favor, para que lo tomen en cuenta. No nos permitimos por ahora hacer hincapié en los tipos de familia, etc. No. Sabemos perfectamente que hay una diversidad de contextos familiares e inclusive de miembros familiares. Por eso que les he colocado, sí, mamá, papá, hijitos, sí les he colocado abuelitas, abuelitos, una mamá. De acuerdo. Pero en este momento en el que ustedes están para dar el examen, no vamos a hacer todavía ese tipo de vínculos. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante es que dentro de la conducta humana, es importante tomar que dentro de este proceso de socialización hay agentes, y uno de ellos es la familia. Independientemente, por favor, quienes la conforman. Sin embargo, su esencia, y en este caso es un proceso de socialización que nos va a permitir convocar. ¿Por qué? Y aquí está tal cual. Porque es un núcleo de la sociedad. La familia es parte de la sociedad. Entonces, como núcleo de sociedad, la familia es el primer escenario social que tiene la persona para poderse relacionar. A través, nuevamente, aunque suene repetitivo, no nos olvidemos que también estamos utilizando la repetición, vinculados a qué? A conocer las normas básicas de convivencia, las relaciones sociales, e inclusive es tan influyente este primer escenario social que es la familia, porque inclusive hasta la forma de poder reaccionar frente a algún estímulo externo, también muchas veces lo determina la familia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre como lo que significa un examen. Ya, quiero llevarlo un poquito al contexto en el que está. Muchos de nosotros podemos recibir el estímulo de, lo podés hacer, sí se puede, se puede. Otros tal vez no tanto.
tal vez no tanto con esa carga afectiva, pero el vínculo de la familia es muy importante dentro de este proceso de socialización. Y para el niño, en el ejemplo que yo les daba de cómo trabajar o cómo apoyarlo para que él pueda caminar, ¿no? Por ejemplo, tan importante es aplaudir ese logro. Aplaudirlo, porque yo estoy concibiendo, ¿no? Que el aplauso o alegrarnos por algo que le sucede a otra persona también me hace feliz, también me es agradable. Entonces, en esa concepción también es algo dentro de ese núcleo de sociedad que se está trabajando. Obviamente, transmite normas, transmite valores y modelos de conducta, que era un poquito el ejemplo que yo les acabo de transmitir. Las normas. Entonces, no solamente dentro de este seno familiar, no nos olvidemos, nosotros como seres humanos, nosotros somos seres sociales por naturaleza, entonces nosotros vamos a ir a diferentes escenarios sociales, ¿no? Entonces, en todos esos escenarios sociales, nosotros vamos a exteriorizar nuestra conducta y muchas de nuestras conductas están vinculadas a este proceso de socialización. ¿Cómo? ¿Qué hemos aprendido sobre hacer la fila, por ejemplo, que les va a tocar a ustedes? No, entonces, ¿qué hemos aprendido sobre eso? ¿Qué hemos explorado? ¿Qué hemos aprendido sobre la paciencia? ¿Qué hemos aprendido sobre la utilización de, en fin? Entonces, eso tiene que ver con la transmisión de las normas. Luego, los aspectos valores, que también no vamos a entrar en una tela de juicio y no vamos a hablar de los valores, antivalores, no. Solamente estamos hablando que los valores también son parte de este proceso de socialización dentro de ese núcleo familiar. Y los modelos de conducta que nosotros sí los exteriorizamos considerando los modelos que nos muestran dentro de ese primer escenario social. Los exteriorizamos en los diferentes espacios sociales. Y por último, es determinante en la formación de la personalidad. Sí, es determinante porque precisamente a partir de la consecución de esas normas, a partir de las relaciones sociales, evidentemente van a coadyuvar al desarrollo de la personalidad. Y voy a ser insistente con esto, más allá, por favor, de mi realidad que yo tenga sobre ese primer espacio social. Nunca una mala relación que haya tenido en mi seno familiar va a ser determinante para que yo siga teniendo esa realidad. Y eso también es muy bonito que lo podamos entender y la psicología amablemente nos enseña todo el tiempo eso. No es determinante. Sin embargo, es determinante, pero eso no va a influir a que yo tenga en mi edad, por ejemplo, en mi etapa evolutiva de la infancia, no haya tenido tal vez un contexto social familiar adecuado, no quiere decir que yo en mi etapa adulta también la tenga. Sin embargo, por supuesto, es determinante en el sentido que tuve que aprender esta realidad para poder forjar mi personalidad. Eso es lo que quiero transmitir para que no haya ninguna diferencia, ¿ya? Bueno, ahora sí, vamos a entrar a los últimos minutitos, por favor, para alguna consultita o algún comentario que ustedes quisieran hacer. Los escucho, adelante. Creo que Matthew tenía una levantadita la mano. Adelante. Bueno, parece que no se animó. Bueno, no sé si tenemos alguna consulta. Hasta el día de hoy estaba fijado hasta aquí para poder seguir avanzando el día de mañana, que ya mañana vamos a terminar con los últimos agentes del proceso de socialización y le vamos a dar la bienvenida al abordaje de personalidad y con eso estaríamos cerrando la unidad número 3. Mañana cerramos y el día miércoles, vamos a tener una bonita retroalimentación de todo lo que se ha trabajado. He preparado un material para que podamos trabajar y luego ya el jueves y el viernes ustedes estarían ya inmersos en el examen, ¿no? Entonces, eso sería. Luis Marcos, con eso hemos concluido. Le cedo la palabra para que tal vez pueda usted desarrollar algunas respuestas con respecto al examen. Y bueno, con eso sería el día de hoy.